Muy buenas tardes. La Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Carlos Ginzburg, Reflexiones de un historiador de esquemas, presuposiciones y experimentos doble ciego, que dictará Carlos Ginzburg, historiador y profesor en reconocidas universidades y centros de estudio como Harvard, Princeton, UCLA, Bolonia y Escuela Normales Superiores. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, al decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, señor Patricio Bernedo, a nuestro director académico de docencia, señor Gonzalo Pizarro, y especialmente saludamos a nuestro conferencista invitado, el profesor Carlos Ginzburg, a los profesores, funcionarios y alumnos de nuestra universidad que hoy nos acompañan. Para dar inicio a esta conferencia magistral, se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, el señor Patricio Bernedo. Un foco primero. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenidos a esta actividad. Quienes no tengan asiento o estén parados afuera, esperando algún lugar, aquí hay a lo menos 8 asientos disponibles. Así que para que los hagan pasar, porque como dijo el profesor Ginzburg, estamos full house, dijo. Así que ok, que pasen nomás. Muy bien. Bueno, en mi calidad de decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, la verdad es que es un placer darles a todos la bienvenida a la conferencia magistral que en breves momentos dictará el profesor Carlos Ginzburg. Cabe señalar que este formato de conferencias magistrales son parte de lo que aquí en la universidad, y esto lo digo para quienes no son de aquí de la universidad, pero recalcándoselo muy fuerte a nuestros estudiantes, esto es parte del plan de formación general. Entonces, por lo tanto, se hacen distintas conferencias a lo largo del año y también con distintas temáticas, con distintos invitados, precisamente con el fin de contribuir al plan de formación general de nuestros estudiantes de pregrado. Bueno, en primer lugar, quiero saludar muy cordialmente y agradecer la presencia en nuestra universidad del profesor Carlos Ginzburg. Bienvenido, profesor. Y también de manera muy especial quiero agradecer el apoyo brindado a esta actividad a la Vicerrectoría Académica y a su Dirección Académica de Docencia. Por lo mismo quiero saludar y agradecer la presencia de Gonzalo Pizarro, del profesor Gonzalo Pizarro, director académico de docencia, y de Carolina Méndez, subdirectora de la Dirección Académica de Docencia de nuestra universidad. También quiero agradecer al Instituto de Historia, a la Facultad de Letras y al Instituto Italiano de Cultura, que han coordinado las diversas actividades que tendrá en nuestra universidad el profesor Ginzburg. Finalmente, quiero saludar de manera muy especial a nuestros estudiantes de pregrado y también de posgrado, obviamente aquí presentes, a los académicos de las distintas facultades que va más allá de nuestra facultad la presencia, por lo que alcanzo a ver a la rápida, sino que también hay de otras facultades, especialmente de la Facultad de Letras, y también a profesores y profesoras y estudiantes de universidades amigas. Bueno, ya que vamos a hablar, o el contexto es de microhistoria, que es lo que más resalta, me voy a salir un poco del guión, para precisamente resaltar un aspecto que es de microhistoria, ¿ya? Y que es darle las gracias aquí a personas, ¿ya? Con nombre y apellido, porque precisamente en el nivel micro es donde las cosas se mueven y logran que se muevan bien o muy bien. Y en ese sentido me voy a permitir saludar y agradecer por todo el trabajo que está aquí detrás, ¿no es cierto?, de esta conferencia magistral, al profesor Claudio Rolle, al profesor Rafael Gaune, a la profesora Olaya Sanfuentes, al director del Instituto de Historia, Pablo Whipple, y a Carolina Méndez de la Vicerrectoría Académica,
para quienes, insisto, saliéndome un poco del guión y de las formalidades, quiero pedir un gran aplauso. Y es un aplauso muy merecido porque este ha sido un trabajo de muy largo plazo. Así que muchas gracias. Bueno, brevemente les voy a hacer una presentación de una persona, de Carlo Ginzburg, que ustedes obviamente lo conocen, lo han leído. Ustedes lo vinieron a escuchar a él, no a mí, así que voy a hacer lo más breve posible. Pero básicamente lo que quiero recalcar es que Carlo Ginzburg en muchos sentidos ha marcado los derroteros de la historiografía de los siglos XX y XXI. Ha sido profesor, como se dijo, en importantes universidades como Bolonia, Harvard, Princeton y Yale, nutriendo además su producción intelectual a través de los diálogos formativos con el historiador del arte Aby Warburg, del antropólogo italiano Ernesto De Martino, del filólogo alemán Erich Auerbach y del historiador Marc Bloch, convirtiéndose en un historiador dialogante con otros saberes de las humanidades. Profesor emérito de la Escuela Normal Superior de Pisa y de la Universidad de California, Los Ángeles, ha desarrollado una intensa carrera como docente en estas instituciones y en otras universidades europeas y norteamericanas. En esta faceta ha destacado por su despliegue como un comunicador cargado de imaginación, creatividad y rigor científico, capaz de sugerir nuevas miradas y abrir nuevos caminos en el proceso de aprendizaje en torno a la aventura humana, en el tiempo y en el espacio. Este talento comunicativo y su pasión como expositor lo han convertido en un gran conferencista que combina la solidez e innovación del contenido con el atractivo de un discurso cautivante. A estas condiciones, el profesor Ginzburg agrega su actividad como investigador, dimensión en la que se muestra como uno de los historiadores más originales e influyentes de nuestra época. Su obra de investigación es muy amplia, tanto en temáticas como en los ámbitos geográficos y epocales, centrándose en el estudio de la historia europea moderna, aunque es también muy significativa su contribución en el área de la teoría y la metodología de la historia. En su muy extensa obra, con numerosos libros y artículos, destacan algunas que han dejado una huella particularmente significativa. En primer lugar, figura El queso y los gusanos, la cosmovisión de un molinero del siglo XVI, un libro que marca un antes y un después en la historia de la historiografía, al iniciar una verdadera renovación de la actividad de los investigadores. Me atrevo a preguntar, ¿quiénes aquí se han leído ese libro? Y yo creo que es ahí precisamente hay incluso algunos con el ejemplar. Es claramente, ¿no es cierto?, como acabo de decirle, un libro que marca un antes y un después, y muy, muy leído. Inicia una verdadera renovación, como les decía, de la actividad de los investigadores, proponiendo nuevos temas, nuevos enfoques y nuevas formas de abordar la historia. Con este libro, publicado en 1976, Ginzburg propuso al mundo la llamada microhistoria, un modo muy sugerente de establecer formas de aproximación a la vida de hombres y mujeres comunes y corrientes, en relación con su entorno y época, con un dinámico juego de escalas que ha hecho de esta obra un verdadero hito en la historia de la historiografía. A los méritos anteriores se debe añadir la calidad literaria del texto que hizo posible que esta obra alcanzara un círculo de lectores muy amplio que se aproximaron a la historia fascinados por la extraordinaria aventura de Menocchio, narrada por Ginzburg con rigor, elegancia y creatividad. En fin, no voy a nombrar toda la bibliografía, porque de verdad yo creo que excedería el tiempo y la paciencia de ustedes. Solamente quiero mencionar que el profesor Ginzburg es una persona muy comprometida con la promoción y el respeto a la dignidad humana. Ha estudiado las diversas formas de segregación y exclusión,
destacando su interés por las minorías culturales y los marginados de la sociedad en el ámbito de la historia europea moderna, aunque en permanente diálogo con el mundo y las sociedades del presente. Siguiendo esta dirección, ha realizado una muy consistente obra de estudio sobre la Inquisición, que de hecho le fue reconocida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y le abrió, junto con otros historiadores, con otros investigadores, abrió la posibilidad de estudiar los archivos del Santo Oficio en Roma, y eso yo creo que es otro de los grandes agradecimientos, profesor, que tenemos que darle acá desde Santiago de Chile. Bueno, es un hombre de mucha cultura, sobresaliente en muchos aspectos, y para ir cerrando, quiero decir que representa a cabalidad la figura del intelectual responsable y comprometido con los valores del humanismo, comprometido con la comprensión del ser humano en el tiempo y en el espacio. Por ello ha participado en varias polémicas relativas al negacionismo, al racismo y al fanatismo. La posibilidad, o mejor dicho, el privilegio de tener al profesor Ginsburg en nuestra universidad es una oportunidad para nuestro crecimiento en el plano intelectual y valórico, recibiendo entre nosotros a una figura de orden mundial en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Bienvenido a nuestra universidad, profesor Ginsburg, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por esa muy generosa presentación. The life of a reader is full La vida de un of rector está llena de sorpresas. Una de estas, que es la página del arte y la ilusión también. will be the Y starting esto point va a ser el of my punto de partida reflections. de mis From the reflexiones. very first moment, Desde el primer momento en el cual me encontré con esta página, cerca de hace 50 años atrás, tuve una impresión que se quedó conmigo bajo distintas formas hasta el día de hoy. the pages included Y in las chapters páginas entitled incluidas en un Truth and capítulo que Distilled. se llamaba La Verdad. Y al lado izquierdo se puede ver también en inglés la litografía que es de 1836, representing the que western representa facade una de las of Notre Dame. fachadas de la Catedral de Notre Dame. The right hand Y a la derecha, 20th century photograph aquí se puede ver otra, la misma fachada, otra imagen. La diferencia entre la litografía a la izquierda y la derecha es muy distinta, porque acá tenemos dos roles de arcos góticos también, round Romanesque arch. y los arcos son distintos en el lado derecho. El autor de la litografía, impregnado con los estereotipos románticos, a las catedrales francesas las dejaba como el emblema del área de la fe, y tenía este estilo más gótico, y también era el universo mental, y de esta manera las ventanas romanescas de la fachada oeste no tenían ningún lugar. Entonces, hoy en día, en la era del Photoshop, todo el mundo está familiarizado con la idea de que las fotografías pueden ser manipuladas de distintas maneras. Déjeme agregar inmediatamente que esta también es una actitud bastante sofisticada hacia la objetividad de la fotografía. El arte y la ilusión comienzan también a mostrar que las fotografías también de alguna manera son imágenes construidas. Y por lo tanto Benicio Gombrich también vio y analizó esto con mucha sutileza. Pero al comparar la imagen de la catedral con áreas más afiladas, vio también una inspección de la catedral misma, y esto muestra que el fotógrafo inglés no había entendido su preocupación de entregar una representación de la iglesia
que tenía que ver con esta realidad distorsionada, a menos que alguien pudiese demostrar también que esta era una hipótesis completamente absurda con respecto a la fachada de la catedral. Y esto es el resultado del trabajo de restauración que ocurrió luego de 1836. Por lo tanto, de alguna manera, así es como ocurre esto, pero ahora uno puede avanzar también y puede ver en mayor detalle estos argumentos, extendiendo las implicaciones del siglo XIX y las litografías también a cualquier tipo de testimonio, ya sea visual o verbal o como sea. Cualquier testimonio que habla, primero que todo, sobre de manera deliberada, no habla sobre sí mismo, sobre la forma en la cual se produce todo. En este caso, también con los estereotipos románticos que inspiran al litógrafo, pero también habla de manera más deliberada o de manera más distorsionada una realidad externa. En este caso también es la catedral. Y estos dos lados están conectados por una relación muy cercana. Uno podría compararlos con los dos lados de una página. Entonces, para poder entender qué es lo que puede ser un testimonio de la palabra, en el sentido de que se ha producido, así es como se puede escribir una serie. Esta serie que está basada en las litografías del siglo XIX. Y esto también va a poder entregar una idea de cómo existía este testimonio y también cómo era una dimensión referencial, la realidad también que representa o que dice representar. Y una generalización basada en la distorsión de la imagen, una litografía que de alguna manera está convirtiendo las ventanas romanescas en ventanas góticas, que esto puede sugerir una conclusión bastante relativa. Y si asumimos que todos los testimonios, incluyendo las fotografías, implican algún tipo de distorsión también, los límites entre los testimonios verdaderos y falsos van a desaparecer. Y de esta manera también vamos a ver el principio de la realidad que está mediado por la fotografía del siglo XIX, como ocurre en las catedrales también, y esto podría ser imposible. Y también hay una objeción que se ha hecho contra Gondry con W.J.T. Mitchell. Y él dice que era bastante relativo con respecto al conocimiento de un producto social. Es una actitud que es muy distinta, él insiste, es muy distinta de alguna relación a la fachada también, que lo que significa que nos limita con la visión adecuada. Pero ¿acaso esto nos permite decidir si la representación de las ventanas góticas de la fachada oeste o de la catedral que vemos a la derecha tiene que ver con la literatura, y si acaso esto es una distorsión de la realidad? Esta pregunta, yo no sé si decir si es una pregunta retórica, pero sí va anunciando qué es lo que vemos en este debate. De alguna manera estamos viendo cuál es el conocimiento también, cuáles son las herramientas, cuál es la realidad. Y Kubrick también estaba muy consciente de las implicaciones generales de los ejemplos que estaba analizando, incluyendo el que acabo de mencionar. Y por lo tanto, esta es una forma en la cual se puede mencionar un pasaje que tiene que ver con el esquematismo trascendental también, que proviene con las críticas de la razón pura también. A pesar de que originalmente habían trabajos griegos, podemos ver que esto está en la parte central de los trabajos principales de Gondry. Y claramente, esto es de Kubrick. Y sí hemos mencionado que el artista
está equivocado, si es que el artista está equivocado, también podría haber mejorado o modificado su esquema y redondeado las ventanas, pero el poder hacer eso siempre va a ser un proceso de paso a paso. Cuánto tiempo toma y también qué tan difícil es va a depender de la opción del esquema inicial para que éste sea adaptado a la tarea de servir como un retrato. Yo creo que con este aspecto, estos documentos tan humildes realmente nos dicen mucho sobre los procedimientos de cualquier artista que quiere hacer un registro leal de una verdad individual. Él comienza no solo con su impresión visual, sino que con su idea o concepto. Y es cuando termina la cita. Entonces, en el libro, Gombrich también entrega un argumento con muchos detalles para poder desmantelar la noción también que tiene que ver con John Ruskin, que tiene que ver con el ojo inocente también. Y su demostración podría ser tomada de manera más pequeña porque es algo individual, pero también podemos ver cómo es que la imagen también trata de representar la realidad por medio de la ilusión. Pero como había dicho anteriormente, cualquier testimonio visual, verbal o lo que sea, si no me equivoco, está implícito en los argumentos de Gombrich. Déjenme mencionar también un pasaje que utiliza Gombrich como sinónimo del ojo inocente también y del sesgo. El postulado también que vemos, esto demanda lo imposible, porque también es el negocio de los organismos vivos, por organizar donde hay vida, donde no es solamente esperanza, sino que también hay miedos, también suposiciones, expectativas, que de alguna manera organizan y modelan los mensajes que provienen, probando y transformando y probando nuevamente. Fin de la cita. Y a eso me refiero con probar y también con tener un sesgo, porque Gombrich también menciona las imágenes con respecto a evocar el conocimiento científico, y esta analogía no tiene que ver con los científicos, no va a convertir a los científicos en artistas ni viceversa, sino que esto es lo que dijo W.J.T. Mitchell también, que estaba tratando de defender lo que está mencionando también, que es algo muy simbólico y como veo yo es también un poco problemático debido al diseño que tenía esto, pero el héroe de Gombrich era Leonardo, el artista científico por excelencia. Y por medio de una secuencia también, Gombrich menciona el artista o el científico es capaz de rastrear una distinción entre los esquemas y los sesgos, las hipótesis y los prejuicios. También de alguna manera descartando lo último y acercándose a lo último para poder representar cuál es la realidad también. Y aquí es donde proviene mi pregunta, la primera de varias preguntas, la analogía entre el artista y el científico, poder avanzar, que mencionó Gombrich, en la perspectiva antagonista, ¿podría extenderse hacia los historiadores también? De acuerdo a una imagen popular, los historiadores también parten de la hipótesis, que es algo que se prueba en la base de leer cuidadosamente la evidencia y luego rechazarla, modificarla y de alguna manera convertirla en algo más sólido, a pesar de que potencialmente podrían ser conclusiones revocables. Pero de alguna manera esta descripción, que se ve bastante inocente, de alguna manera oculta ciertas dificultades que están relacionadas también a las pruebas y volver a probar, como lo menciona Gombrich. ¿Y acaso esto es compatible con los experimentos? No se ha terminado esta reflexión metodológica que se publicó luego de su muerte, y McBlock menciona esta pregunta y responde de manera negativa. Los experimentos no están permitidos para los historiadores. Esta imposibilidad también, menciona él, de alguna manera incorpora todas las debilidades de nuestra investigación, que son la mayoría de las ciencias naturales. Fin de la cita. Entonces,
esta afirmación tan drástica que se puede leer en el primer bosquejo también de este libro, menciona cuáles son las inocencias y las distinciones que se expanden en el siguiente borrado de su trabajo. Hay otras disciplinas como historia que logran también el conocimiento de manera indirecta por medio de los rastros, pero parece bastante obvio que cualquier fenómeno humano que va más allá del umbral mínimo de complejidad no puede reproducir de manera deliberada o tampoco se puede provocar. Incluso los experimentos que se llevan a cabo dentro del dominio de la psicología individual serían imposibles en el dominio de la psicología colectiva. Y acá hay una cita: uno no podría, no se atrevería, incluso asumiendo que uno podría liberar de manera deliberada, esto es para un propósito cognitivo, el pánico o un movimiento basado en el fanaticismo religioso. Fin de la cita. Las implicaciones de esto fueron mucho más allá de la psicología. Claramente aquí se estaba aludiendo a los fenómenos económicos también, que están en un documento que él había escrito, que también se encontró con otros libros y que son bastantes, son la base de este entendimiento. Y la imposibilidad también de llevar a cabo los experimentos que menciona Bloch y también por distintos historiadores, aparentemente pueden mostrar las limitaciones y los procesos de probar y probar nuevamente que Gombrich y Popper antes de él habían mencionado. Y también con respecto a los intentos para sobrepasar estos obstáculos, podemos ver los experimentos naturales también en la colección de ensayos en historia editados por Jared Diamond también. Uno de estos ensayos también se enfoca en la relación entre el colapso, entre este régimen también y en los siguientes problemas. Acá hay una cita. En las ciencias naturales, la solución de un problema como este sería llevar a cabo un experimento. Por ejemplo, sería ideal si pudiésemos tomar un grupo de países que fuesen similares, por ejemplo, todos ellos que tengan de alguna manera un área institucional y de alguna manera hayan abolido también las instituciones antiguas, y de alguna manera esto sería el grupo de tratamiento. ¿Y por qué dejar sin ningún control estas instituciones? Y luego podríamos ver qué es lo que pasa con la prosperidad relativa de estos dos grupos. En la realidad, por supuesto, no vamos a poder llevar a cabo tal experimento. Fin de la cita. Debido a que el pasado no puede ser manipulado, los autores de este ensayo nos muestran que tenemos que recaer en los experimentos naturales basándonos en las comparaciones también. Y esta es una alternativa que ya se había mencionado. Y también la comparación es un tema muy fascinante, pero no lo voy a mencionar acá. Me gustaría más tratar de explorar una trayectoria que aparentemente estaba bloqueada, que tiene que ver con una serie de aproximaciones exitosas y no relacionadas a las ciencias naturales en general, sino que más específicamente experimentos dobles ciegos en la ciencia médica, esperando tener analogías y otras áreas que vamos a poder comparar para poder ver qué es lo que tiene que ver con lo que mencionan los historiadores y también cómo se justifica esto por los cambios tradicionales entre la historia y la medicina, dos formas de conocimiento que nacieron en la antigua Grecia, que comparten el término historia, que es buscar también con respecto a las interacciones mutuas. Los historiadores generalmente tienen un modelo cognitivo que se basa en la semiótica, que tiene un soporte en las reflexiones sostenidas de la relación entre las anomalías y las normas entre casos en general. Un experimento doble ciego puede ser descrito como falso, como un grupo de doctores, por ejemplo, investigadores, enfermeras. Esto nos pide administrar también cuál es la efectividad, que esto tenemos que probarlo en un grupo de pacientes, también como un placebo, también un producto inerte, cuyo aspecto es indistinguible del anterior.
their respective nature. La naturaleza respectiva generalmente es ignorada por los pacientes a quienes se les ha entregado. Esto también como a los doctores, a los investigadores, a las enfermeras, quienes los administran y también mantienen un registro de los efectos y las variaciones. Estas pruebas controladas y randomizadas también implican dos tipos de ceguedad, con una excepción también, que las personas que llevan a cabo el experimento. La historia de los experimentos dobles ciegos también son muy largas y tumultuosas. Tienen que ver con probar los efectos de algunos medicamentos en comparación a las sugerencias y autosugerencias también. Primero, estas emergen en el contexto polémico, en el debate también al final del siglo XVIII, en el debate de la hipnosis también un siglo después. Y últimamente hemos visto cómo ahora vemos la ciencia médica, que es lo que lidera. En 1970, Thorald Solomon, el farmacólogo norteamericano, administró un producto inerte o placebo a un grupo de control para poder probar la efectividad de una droga. Un experimento que él llamó como prueba ciega, en un documento de 2 páginas que se llamaba La prueba crucial de la evidencia terapéutica. Y un par de décadas después se dieron cuenta que mantener a los pacientes sobre la oscuridad, sobre la naturaleza del producto que le administran, no era suficiente. De hecho, luego, debido a las sugerencias, llegaron a la conclusión, incluso aquellos que administran el producto, a la conclusión de que el uso de los experimentos dobles ciegos tenían que superar también la resistencia, y durante mucho tiempo sus implicaciones y también sus límites y su naturaleza y la misma existencia del efecto placebo han llevado muchas dudas también. En las últimas décadas el debate se ha tratado también de tener investigación continua sobre el efecto placebo desde el punto de vista biológico, neurobiológico. No vamos a ver estos ítems de información debido a que no tengo muy poco conocimiento en este tema, pero sí voy a tratar de hablar que el efecto placebo es un modelo, lo que significa que es una miniatura y que es una imagen muy simplificada de algunos fenómenos fundamentales del comportamiento humano. Aún más, me gustaría mencionar también a los experimentos dobles ciegos como un modelo simplificado de la perspectiva del idioma al cual se pueden acercar los historiadores. Y también me gustaría hacer énfasis en el hecho de que estas son simples hipótesis. Lo que yo estoy haciendo es un experimento sobre un experimento. Y al mismo tiempo esta analogía está basada en 4 elementos. A, los sujetos a experimentos dobles ciegos que son individuales que pertenecen a distintas especies animales, incluyendo la nuestra. B, estos individuos también experimentan emociones, miedo, expectativa, etcétera. Luego pueden también ver cómo soportan estos resultados experimentales. Estas emociones pueden ser experimentadas no solamente por los pacientes, sino que también por los investigadores que están involucrados en el experimento. D, para poder proteger el resultado del experimento, tanto los pacientes como los investigadores y sus emociones deben ser neutralizados, al mantener ambos en la oscuridad con respecto a lo que concierne el experimento. ¿Cómo es que todo esto está relacionado a la historia en la investigación histórica? La respuesta se debe buscar primero que todo dentro del efecto placebo. Cuando vemos este fenómeno opuesto que ha sido mencionado, el efecto nocivo, que ese fenómeno de sugestión y autosugestión, y también que tiene que ver con los miedos, también con las esperanzas y muchas veces con esto último, también que tiene que ver con una hipótesis que podría hacer que la persona llegue incluso a su muerte. El descubrimiento de cómo la sugestión y la autosugestión pueden afectar el comportamiento humano
tiene que ver con una trayectoria muy larga, que en nuestra tradición comienza con el ataque en la religión también y las raíces psicológicas que también tienen que ver con los curiosos y también con los seguidores también, los miedos también que son los que crearon a Dios en el mundo. Entonces esta línea de patronios también se tiene que leer junto con lo que mencionó Tácito también, que dice ellos crean y al mismo tiempo creen en lo que han creado. Los religiosos, una creación también que va más allá del miedo y que también genera miedo y que también da dolor y siente dolor también. Esto podemos verlo, que lo mencionan dos especialistas, Arthur y luego Dapiro, y ellos también mencionaron esto hace una gran trayectoria. También todo el camino del placebo desde la época prehistórica hasta la época moderna también, y para identificar cuáles son estos efectos. Entonces ya, si lo vemos, puede ser bastante complicado, y cualquier conjetura con respecto a la religión no explica el significado que han adquirido también de las sociedades, porque son tan diversos como es posible. Entonces también hay consecuencias que siempre hemos visto en la historia, pero de alguna manera podemos ver un modelo simplificado que está basado en los experimentos doble ciego, que también tienen una retrospectiva sobre la tradición basada en la demitificación de las raíces mitológicas de la religión, que también tienen que ver con un reconocimiento completo de su efectividad extraordinaria. Y también los maniquís, que hemos visto también en Hogarth Etching, y también podemos ver que acá hay algunos habitantes de la luna, también la realeza, la ley, esto de 1724, y aquí podemos ver cómo esto muestra el poder eclesiástico. No está todo tan vacío, pero es porque es tan vacío. Goya posiblemente también inspiró esto de manera directa o indirecta, esta representación. Acá una mujer, podemos ver el dibujo, una mujer que está arrodillada frente a un monje que está colgando de un árbol, y ahí ven cómo puede subir, y aquí se puede ver como el maniquí de alguna manera como que emerge, y ahí la persona se da cuenta que esto era una persona la que estaba dentro de esta ropa. Entonces aquí hay un efecto placebo. Los experimentos dobles ciegos que también buscan debilitar el efecto placebo puede que estén conectados con otro miedo de investigación histórica también, y de alguna manera sería muy tentador con respecto a las expectativas que son alimentadas por los pacientes y doctores, y como estas se mantienen en la oscuridad para evitar las interferencias también con aquellos que llevan a cabo experimentos, como un equivalente también del sesgo del prejuicio romántico que en la litografía inglesa analizada por Gombrich convirtieron las ventanas romanescas de la Catedral de Notre Dame en el lado oeste en algo gótico. Y aquí podemos ver que este análisis muestra cómo esto emerge, y también en los experimentos dobles ciegos las expectativas que son alimentadas por doctores y pacientes también tienen que ser analizadas, pero no solamente como algo que molesta también en comparación a todo el sonido de trasfondo que también molesta. El trabajo de los historiadores también tiene que ver con la preocupación de probar la evidencia, y es como deberíamos ver muy diferente. Voy a mencionar también un punto circunscrito que también muestra que esto se ha cerrado para siempre para poder llevar a cabo experimentos en el dominio de la historia.
In his book Diritto e Ragione, Este- Teoria del Garantismo Penale, Este libro, Teoría del Garantismo Penal, Ley y Razón, Protección de las Libertades Civiles, de un punto de vista teórico, el autor escribió una prueba también es de alguna manera el único caso de un experimento historiográfico. Los testimonios son solicitados para que ocurran como vivos, ya que no solamente son llamados directamente, sino que también son comparados y también son entregados para doble examinación, y también se solicita volver a ver como en un psicodrama at the center of the trial. los eventos que son el centro también de esto. Y casi dos siglos antes también estaba revisando esto también, el tema de la revolución que proclamó. La historia no es nada más que el estar buscando hechos, porque esa es la historia. Y un historiador que sabe cuál es su tarea también tiene que entender que él es un juez que llama a quienes han narrado o testificado los hechos también, y esto va a la examinación, a también los interrogatorios para poder encontrar la verdad. Y la analogía entre un juez y un historiador es una, pero Feriaoli también dio un nuevo giro para esto, al poder llevarlo a un experimento. Y ser un juez también permite que uno pueda ver cuál es la verdad, y también los historiadores pueden ver cuáles son todas las historias que ocurren en distintos siglos. Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos hablar de un experimento historiográfico. Los testimonios también, que son solicitados para que ocurran como vivo en presencia del juez, y luego van a ser reexaminados por los historiadores como rastros que se relacionan al pasado, como en las cajas chinas también, y la falta de experimentos. Y para poder analizar este experimento historiográfico, yo me voy a enfocar en algunos juicios con los cuales estoy familiarizado, que están llevados a cabo por la Inquisición romana también. Estos juicios están dominados también por los secretos, que todo es una interrogación, que es un secreto. Los procedimientos son secretos. Los acusados tampoco saben de dónde proviene la acusación, cuando podrían tener un abogado para poder tener acceso a esto, pero los nombres de los acusados tienen que ver con esto, y también solo el juez o el vicario también tienen un control sobre el desarrollo, que te permite también ver qué pasa con los experimentos historiográficos. Y los otros participantes también, quienes se defienden también, y los testigos, tienen muy poco conocimiento sobre qué es lo que está pasando. De alguna manera se actúa en la oscuridad. Fuera de la oscuridad también hay investigaciones quienes prueban estas hipótesis, y también tienen estos sesgos. Incluso en este contexto, las hipótesis que también muchas veces son probadas, y un par de siglos después, todos estos registros son leídos y analizados por un historiador, quien comienza de la hipótesis, ve la información y, por qué no, también el sesgo, que es muy distinto de los que están defendiendo y también que actúan como los testigos del pasado. Un ejemplo también puede clarificar las implicaciones de la analogía entre este experimento historiográfico y los experimentos dobles ciegos. Hace muchos años, en los archivos eclesiásticos, me encontré con casi 50 juicios de distintas áreas que también empezaron de fines del siglo XVI y XVII. Yo lo analicé en mi libro, que es de 1966, que también está traducido en español, Los Delandantes. Los acusados, hombre y mujer, generalmente eran algunos campesinos. Se les decía que habían nacido con una polera y que esta había sido rota, por lo tanto, de alguna manera estos eran buenas personas, y eran los que vivían en espíritu también 3-4 veces al año para poder luchar
for the fertility of the crops. por la fertilidad de sus campos también. Y ellos utilizaban también distintas armas para protegerse. También los inquisidores, que también estaban llenos de detalles y quienes trataban por un lado de convencer a que la gente convenciera que ellos eran brujos también o brujas y también eran enemigos, pero habían otros que tenían que admitir que habían participado en espíritu en algunas batallas, pero ya no eran brujos. Entonces, de alguna manera, esta gente rechazó las sugerencias de los inquisidores, pero luego de un problema que duró casi medio siglo, finalmente se vieron las principales resistencias y las imágenes diabólicas que también habían sido vistas, y también la brecha cultural entre los inquisidores y la gente del pueblo también era enorme, y por lo tanto habían muchos juicios simbólicos. Los historiadores, y en este caso yo también, tratamos de interpretar estos documentos que de alguna manera tienen que ver con la gente que es parte de esto también, cuáles son los inquisidores también y las categorías de estas personas que no son tan distantes. Pero la distancia, tanto intelectual como cronológica, no es necesariamente un obstáculo. Se puede volver en un activo que es muy crítico. El historiador trata de ver esto en perspectiva y también trata de verlo de acuerdo a cuál es la condescensión también. Pero los actores en los juicios también van a aparecer inmersos de manera ciega en la perspectiva de sus propias vidas y vistos desde el futuro, y también con el dudoso beneficio del presente y el futuro, que por supuesto también se ve ciego. ¿Cuál es el objetivo de este experimento historiográfico que llevan a cabo los historiadores? ¿Por qué él o ella están viendo la evidencia para poder revisar la realidad, que es comparable también con la efectividad de una droga? Bueno, sí y no. Así es como uno puede ver cómo se construye todo en detalle, pero los historiadores también se van a enfocar en el sonido de trasfondo, por así decirlo, la expectativa, los miedos, las expectativas también, todo esto que tiene que ver con los testigos, con los jueces y su interacción en los juicios. El placebo también lleva a esto, así como en una de las imágenes que se utilizan también por los psicólogos, y la relación entre lo sólido y los vacíos y con lo que es frontal y que va detrás es muy complicado, porque generalmente nos enfrentamos a una imagen que replica los experimentos dobles ciegos. Como había anticipado antes, la comparación provisional e hipotética entre los experimentos dobles ciegos y la investigación histórica no trataba de encontrar analogías o divergencias. Esto habría sido también relevante, pero estos documentos de los cuales estoy hablando son por muchos motivos particularmente apropiados para el trabajo, para tener un análisis de contraste. Pero estas anomalías pueden ayudar a descifrar todo, ya que hay muchas cosas que están incluidas. Y estos juicios también han sido no solamente tangibles, sino que por definición no han sido obtenidos han habido también muchos letargios, y esto de alguna manera nos ha ayudado a encontrar esta información, y también hemos visto muchas batallas nocturnas y hay muchas experiencias silenciosas que los Verandanti también trataron de traducir. Esto nos hace la pregunta de qué es lo que pasa con las transcripciones, que generalmente están incompletas y son inapropiadas, y en algunos casos los notarios traducen también la narrativa de los Verandanti
desde el dialecto de su propio dialecto al italiano, y muchos historiadores de manera inevitable recaen o confían en esta información, pero como estamos hablando, esta limitación parece ser grave. Y el análisis también tiene que ver con rastros que son indirectos en un segundo o tercer grado, y también están generados por un evento que por definición no se puede probar, debido a que es parte de un miedo privado. Y también se puede ver cómo uno ve la distorsión del contexto de los juicios de la Inquisición, que muchas veces dominan la presión física, que significa la tortura, y siempre también tienen violencia simbólica, que también tiene que ver con los datos distorsionados o datos personales que tienen que ver con la etimología de la palabra, que son entregados más que construidos, como en los experimentos dobles ciegos, donde todo está configurado desde el principio de la distribución randomizada de las drogas y los placebos. Para resumir, los propósitos de los experimentos historiográficos y también los experimentos doble ciegos son lo mismo, que es alcanzar también una verdad certificada de manera científica, y aún así hay trayectorias distintas. Acá hay un problema. Tengo un área blanca en el documento. Así que voy a improvisar. Voy a tratar de recordar qué es lo que escribí. Porque son distintos, porque la racionalidad que inspira a estos juicios también es distinta de la racionalidad que también es parte de estos juicios. Y los juicios de Bernatti también tienen que ver con las emociones también. Pero no puedo dejar de sudar debido a los grandes esfuerzos mentales que lo que le dijeron los Bernatti a los inquisidores, quienes querían ver si habían sido parte de las reuniones de brujas. Y mire que él también tuvo que decir que estuvo en la cárcel y murió un año ahí después, y por lo tanto podemos ver que estas son experiencias muy intensas para los Bernatti. ¿Cómo es que podemos hablar de esto y cómo es que podemos etiquetarlas? Aquí estamos confrontando una dificultad que es una parte central de todo lo que ven los historiadores: la relación entre el idioma de los historiadores y también el idioma de los actores. Los hombres, los Bernatti y los hombres y mujeres dijeron que fueron a reuniones de brujas en espíritu, pero en 1606 Gasparo Palmanova declaró, de hecho es verdad, que también me parece que yo salgo como un Bernatti en los sueños. Fin de la cita. Y de alguna manera el poder usar la palabra sueños como lo hizo él, tenemos que mencionar que los Bernatti y sus experiencias fueron descritas en un patrón cultural que dejaron muy poco espacio para las variaciones individuales. Y debido a que la palabra sueño significa algo distinto para nosotros, podría debilitar o suprimir la distancia entre nosotros y estas dificultades terminológicas y la discusión sobre ellos que se habían ido para siempre no tienen ningún lugar, sin embargo, dentro del marco de los experimentos dobles ciegos. Y como mencioné antes, estos experimentos generalmente involucran a animales que también tienen que ver con especies distintas a la nuestra, y también implican una administración randomizada de la droga para que se pueda probar. Y como recibo esta información de un biólogo, yo le pregunto por qué. Solo por si acaso, me responde. Entonces agrega que la droga también podría ocurrir en un individuo que también es parte de cualquier especie animal, que tiene que ser controlado por administrar un placebo. Y reflexionando también en este intercambio, me digo que las expectativas, los miedos
todo eso tiene que ver con relaciones animales que no hacen caso de la naturaleza y cultura humana. También la divergencia tiene que ser ubicada en otra área. El idioma humano utilizado por los enfermeros también o por los doctores o pacientes en los experimentos doble ciego son muy relevantes para que los experimentos funcionen, y por el contrario el lenguaje utilizado en la evidencia también es crucial para los historiadores. Incluso en el caso de los testimonios silenciosos, las imágenes o los objetos también tienen que ser descifrados para las descripciones verbales, y los historiadores también recaen en el lenguaje que otros comparten con la mayoría de la evidencia. Y de un punto de vista cognitivo, también esta continuidad es, de acuerdo a Mark Bloch, absolutamente negativa. También la gran ventaja de la química sobre la historia es que lidia con realidades que por naturaleza no podrían nombrarse a sí mismas. Y esta ironía de alguna manera cubre un problema que no es fácil de resolver. Los testimonios del pasado que también que hacen que confrontemos la terminología que va cambiando, porque todo va cambiando también y generalmente se asocia con las ciencias naturales. Y estos términos son compatibles con las demostraciones. Las hipótesis históricas pueden también pasar por una prueba objetiva que les permita una distinción entre la verdad y la verdad falsa. Para responder a esas preguntas, vamos a partir inevitablemente de lo que generalmente mencionamos, que es la analogía entre el juez y el historiador. Y también hemos visto cuáles son los problemas más polémicos, los procedimientos de la Corte, y también que insisten en la supremacía de la evidencia tanto como en los investigadores históricos, y muchas veces de alguna manera demuestra la diferencia entre un hecho histórico y lo que es falso, y es que no es ideológico. Cuando una persona inocente está en juicio por asesinato y quiere demostrar su inocencia, lo que se requiere son las técnicas que no pertenecen a la teoría posmoderna, sino que al lado que pertenece al historiador, a la antigua. Entonces, de acuerdo a Chakrabarty, que dio esta cita, que entrega algo de evidencia también de la historia y cómo se parece también un poco a la ley. Y es una cita bastante complicada, pero también podemos ver que muchas veces no nos damos cuenta de la ley y la historia y cómo es que están atadas. Y esto se trata de sugerencias que también tienen que ver con lo que se implica que para poder escribir una historia de minorías, uno debería poder deshacerse de los métodos tradicionales de prueba. De acuerdo a este tipo de lógica, la misma idea de escribir una historia de minorías debería estar descrita, debido a que por algunos milenios escribir ha estado completamente conectado con los instrumentos más importantes. Walter Benjamin Snyder también mencionaba esto. Él decía que primero que todo leer un testimonio histórico también, y no solamente, sino que también da la intención de aquellos que lo producen. Y también los experimentos historiográficos también que mencioné antes van a analizar los juicios de la Inquisición, que también tratan de rescatar las voces de las minorías que han sido perseguidas y que también podrían ser mencionadas en esta perspectiva. Hay algunos elementos también que son de los experimentadores distantes que también podrían abrir la posibilidad también de lectura que podrían ser distintos de la de ellos. Yo por un momento estuve tentado a hacer un homenaje al ensayo de historia entre la historia de la medicina y la historia, para poder mencionar cuáles son estas historias, y podríamos hablar de la historia de la medicina y la historia, pero no me gustaría verme un poco pretencioso. Entonces les puedo decir que lo que me ha fascinado de los experimentos dobles ciegos es la coexistencia de la preocupación de la prueba que comparten los doctores con los historiadores y los jueces, y también, como podemos ver, también la posibilidad de que los que hacen investigación
podrían de alguna manera distorsionar sus resultados a una proyección de expectativas y sesgos que también tienen una hipótesis y un esquema. Uno tiene que también esterilizar los instrumentos de análisis que yo me he estado repitiendo por muchos años, pero el primer instrumento que también tiene que ser esterilizado es, por supuesto, la investigación misma. Y este complicado proceso de autocontrol que también es parte de quienes llevan a cabo el experimento doble ciego de manera completa y quienes llevan a cabo el experimento, doctores, enfermeros también, que lo hacen de manera completamente ignorante. Voy a volver a mencionar esta simetría y sus implicaciones. Acá me gustaría también mencionar nuevamente que el resultado positivo de estos experimentos depende de la oscuridad en la cual ocurre esto. Por lo tanto, en la imposibilidad de distinguir entre los medicamentos y los placebos, sino los datos van a estar contaminados y los experimentos van a fallar. La pesadilla de la contaminación de datos también va a tener algo de ruido para quienes están relativamente relacionados con la transmisión de textos. Y también se ha descubierto que generalmente aquí podemos ver que hay una adición, hay un criticismo también, que está desplegado también con la elegancia y las características de la filología. Pero podemos ver también las implicaciones que intersectan nuestra vida diaria en cada momento. Lidiamos eternamente con los textos duplicados que para replicar de muchas maneras tiene que ver con la trayectoria históricas de los historiadores a copiar y pegar, y también lo que hacíamos en la antigüedad. Y eso tiene que ver con la biología también y viceversa, las familias también, los árboles genealógicos. Vemos también la duplicación del ADN y todo esto revela toda la cultura a la cual pertenecemos. Y el modelo ideal también de esta transmisión implica, por un lado, que ninguna copia se ha podido contaminar, y tenemos distintos manuscritos, y también que todas las copias crean errores también, y que de alguna manera no se ha mencionado, pero podría verse como contaminación y por lo tanto podría interrumpir la reconstrucción mecánica, que es lo principal también, que también lo podemos ver en los árboles genealógicos que han sido parte de los distintos manuscritos. Y en otras palabras, de acuerdo al modelo masivo, los filólogos también tienen que tratar de enmendar, obviamente, no en base a todo, sino que en base al estilo de los autores. Tienen que ver los pasajes más importantes y hay que limitarse a copiar. Y los errores inevitables que se clasifican de acuerdo a las etiquetas y que han sido parte de la léxica filológica, que también llevan a la reconstrucción de las distintas familias y los distintos pasos preliminares de la reconstrucción del arquetipo. Un filólogo de texto también trabaja en los errores de copia y también de alguna manera se ve como un historiador, y esto también proviene de los enfoques que inevitablemente van a evocar un experimento doble ciego, y en este caso que también es para reconstruir el pasado, y es una perspectiva también que puso Giorgio Pasquale, que también tiene que ver con esta revisión de las revisiones. Y en su libro Historia de la Tradición y Crítica del Texto, Historia de la Tradición, de 1934 a 1952. La segunda edición del libro de Pasquale también incluye un ensayo también que fue traducido por Pasquale mismo, y que es un detalle que muestra también qué es lo que pasa entre la divergencia y los enfoques también que eran evidentes, y Pasquale también muestra cuál es la distancia de todas estas masas de la primera página del libro. Y para poder
poder ver cuál es el conjunto de normas lógicas y abstractas en un método histórico, uno no debe alejarse de los detalles. Fin de la cita. Y en la base de un gran número de casos analizados, Pasquale también mostró la contaminación, que es una comparación entre los transcriptos y que también tienen que ver con sus suposiciones y una práctica común también, y que de alguna manera son los editores de la antigüedad que también han interpretado distintos pasajes. Por lo tanto, la conclusión de Pasquale viene de esto. También tiene que ver con los testimonios y de alguna manera con la historia de la tradición de los manuscritos, que es la premisa también principal, y una conexión muy cercana entre ambas áreas que provienen del libro de Pasquale, en el análisis de su propio tipo. Esta presentación breve entre Pasquale y Mas de alguna manera no está relacionado con lo que yo menciono, pero eso es lo que es como se ve. Pero de hecho las divergencias apuntan hacia el ejemplo que yo había mencionado, la comparación entre la litografía de 1836 en comparación a la catedral que vemos en la fotografía. Y como pueden recordar, cuando partimos de la distorsión no deliberada de las ventanas romanescas que terminaron siendo ventanas góticas, ahí es cuando se extiende a todos los testimonios las implicaciones del ejemplo de Gombrich, para poder evaluar también el valor referencial de un testimonio. Y de esta manera tenemos que primero analizar qué es lo que dicen los testimonios sobre todo esto. Y como pueden saber, mi argumento era una paráfrasis también de acuerdo al área generacional, y también podemos ver cuál es la premisa del criticismo textual. El libro de Pasquale nunca ha sido traducido, a pesar de que ha circulado mucho entre los filólogos de todos los países, pero lo que se ha traducido es el génesis también de este método, que es una persona que trabajaba muy bien y que también al final actualizó su libro. Y de alguna manera esto justifica las críticas también, y también me inclino a ver cuál es la ciencia y cuál es la defensa de la perspectiva de Pasquale y el subtexto, y también un militante que no tenía ninguna, no le importaban mucho la copia de la autonomía intelectual también, y por lo tanto de alguna manera aisló la filología textual de lo tradicional que lo hizo posible. Los experimentos doble ciego han sido criticados de un punto de vista ético, y como alguien había mencionado, violan también la confianza en la cual la relación entre el doctor y paciente está basado. Pero la idea de controlar o suprimir los datos es, si es que no me equivoco, parte de la idea misma del experimento científico, una idea que tiene que ser defendida contra esto, porque generalmente hay un escepticismo que está afectando o infectando la humanidad y las ciencias. La asimetría cognitiva y política que está implicada en este experimento probablemente es inevitable, y también está más abierta a la crítica, si no me equivoco. Es el estatus científico que también va a llevar a los experimentos dobles ciegos, que de alguna manera va a describirse a sí mismo. Mucha gente hoy en día creería que la historia es la enseñanza de la vida, pero de la historia podemos aprender algo, un sentido de los límites. Cualquier individuo, incluyendo un poeta, un político o un estudiante, también ve un nuevo horizonte que inevitablemente incluye un control no controlado, un punto ciego. El modelo que está basado en los experimentos dobles ciegos que no toman esto en cuenta, pero la experiencia nos enseña que los experimentos, cualquier experimento, siempre puede volver a abrirse partiendo de distintas preguntas, la investigación que es eterna. Muchas gracias.
Agradecemos la conferencia del profesor Carlos Ginsburg. Los invitamos a formular preguntas, o ya no sé dónde está el micrófono. Ahí. Los invitamos a formular preguntas a través del micrófono que se encuentra en la sala, se los solicita presentarse y luego realizar la pregunta de manera breve y clara. Por el tiempo, evidentemente, las preguntas que sean precisas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? El profesor cree que hay preguntas, así que es el momento. Ya, último intento. ¿No? Es que estamos cortos de tiempo, debe ser por eso, profesor. Ya, allá al fondo. Mi pregunta es súper simple, es que luego de escuchar la presentación, me parece que hay un concepto que es el de objetividad, que es el que ronda más como las ciencias hoy en día, a pesar de que sea una herencia del siglo pasado y del antepasado. Mi pregunta es, ¿cuál es el estatuto hoy en día de la objetividad en las ciencias más humanas y sociales? Pero ¿cuál es el estatuto? Porque las ciencias exactas tienen el amparo de tener la objetividad muy cerca, pero nosotros, las ciencias sociales y humanas, siempre estamos o acercándonos o alejándonos. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Rispondo in che lingua? Forse in inglese? Better or in... Okay. Many thanks for your question. Muchas gracias por la pregunta. Obviamente acá hay un gran tema porque no es fácil de responder en palabras simples, pero yo he estado reflexionando sobre esto por muchos años, partiendo de la suposición que la historia es una práctica cognitiva, es una forma de conocimiento ubicado. Entonces, esta no es mi fórmula, pero yo la encontré y creo que es una fórmula muy buena. Está ubicada, una forma de conocimiento ubicado. Entonces, la subjetividad del investigador es muy importante, pero esto es solamente el punto de partida, porque si esto fuese el punto final, el tema de la objetividad estaría completamente destruido, desaparecería. Pero si tomamos esto como un punto de partida, nosotros podemos imaginar un largo proceso. Y aquí ha empezado a reflexionar la relación entre las ciencias humanas o las humanidades y las ciencias naturales. Y yo creo que acá hay una divergencia también. Me refiero a los historiadores que también conocen todo. Entonces, aquí está la divergencia. Pueden recordar también lo que estaba mencionando antes, que les mostré también en la pantalla, que también es bastante irónico, que decían que la química era bastante suertuda porque tenía que lidiar con elementos que no pueden llamarse a sí mismos. Y yo utilizo esta frase también para un ensayo también que también publiqué, que también está disponible en español, que se tradujo en el periódico mexicano Contrahistorias. Ahí hay varias palabras relacionadas a esto. Ahora yo empecé de ahí y también escribí un ensayo distinto en el cual trato de demostrar que los experimentos mentales de hecho están compartidos por ambas áreas y los profesionales que trabajan en las ciencias naturales. Entonces hay un argumento distinto a lo que dice Bloch cuando negó que los experimentos son accesibles a las humanidades. Yo trato de mencionar que de hecho los experimentos mentales son compartidos por
científicos de todos lados. In that sense, En ese sentido, yo creo que algún tipo de objetividad se puede alcanzar. Sin embargo, that objectivity, esa objetividad, la conclusión objetiva, es por definición revocable. Y también, it would not be sí, a scientific de lo contrario, no podríamos verlo, porque acá sí nos referimos a esto de manera simple. Other questions? ¿Otras preguntas? Yes, please. Bueno, gracias por su presentación. Un poco para contextualizar la pregunta, yo investigo en el área de la psicología y desde ahí estoy estudiando aprendizaje y pensamiento, aprendizaje y desarrollo del pensamiento histórico y conciencia histórica. Y en ese diálogo con su disciplina me he encontrado con algunos conceptos que de alguna forma superan la objetividad de la que hablaba el compañero acá, a partir, por ejemplo, de la evaluación de las fuentes, de la empatía histórica y de cómo se cruza la generación y la lectura de la evidencia histórica con las emociones, con la vivencia, con las narrativas personales, con las narrativas maestras, en fin. Entonces, mi pregunta, a propósito de tratar de hacer un puente interdisciplinario, es cómo esos conceptos, los conceptos de los que habla usted, sobre leer, digamos, afinar los instrumentos para leer la evidencia, cómo evitar que caigan en una suerte de anarquismo individualista o relativismo, ya a propósito de asumir que hay diferencias, pero también la evidencia supone un argumento que debería tener un sustento, sino en una realidad objetiva, concreta y externa, sí en una racionalidad donde se asuman distintos elementos, distintas visiones, pero también asumiendo que eso tiene consecuencias éticas en la realidad, digamos, en la realidad social. Thank you very much. I'm not sure that Ok, muchas gracias. No estoy seguro que... Un segundo, o sea, creo que puedo seguir el argumento, pero quizás hay algún subtexto que no me queda claro. Entonces se refiere a que ve si es que hay... Me explica si es que él no entendí bien, pero en otras palabras, yo doy por hecho, posiblemente usted también toma por hecho, que hay una realidad allá afuera, ¿sí o no? No, there is no reality. ¿No hay realidad afuera? ¿No hay ninguna realidad afuera? No. No, ok. I'm familiar with Ok, estoy familiarizado con este tipo de actitud y la rechazo, pero siempre estoy interesado en tener diálogos con gente que tiene este tipo de suposición. Ahora yo me pregunto, ya que está interesada en la psicología, ¿cuál es la actitud psicológica que está detrás de su pregunta? Porque si, por ejemplo, asume que nosotros no compartimos la misma realidad, yo me pregunto qué es lo que hay detrás de su pregunta. ¿Soy muy agresivo? ¿Es muy agresiva mi respuesta? O sea, me refiero a un argumento antiguo porque todos estamos familiarizados con el argumento escéptico, pero desde hace muchos años, pero de alguna manera hemos ido cambiando el argumento. No estoy diciendo que usted está diciendo algo que no es parte del intelecto, pero yo voy en contra de eso, pero obviamente respeto a quienes mencionan esto. Yo creo que el argumento puede ser desaprobado y por eso es lo que implica mi agresión. Yo me pregunto qué es lo que estaba detrás de la pregunta a nivel psicológico, si es que no compartimos la misma realidad y por lo tanto yo no voy a poder entenderlo y responder. Si acaso es un ejercicio vacío, ¿fue un ejercicio vacío o esperaría algún tipo de respuesta de parte mía, por lo tanto, para compartir la misma realidad que está afuera?
De esta manera finalizamos la conferencia. This way we'd like to no, Estamos muy cortos de tiempo, profesor. we're running out of Lo time. siento. Ya. La última pregunta, así que ya. Allá, Caro. So hay una pregunta. Okay, I will speak in English and then translate for you what I am saying in Spanish. Okay. Sí, después lo mismo en español. Hay traductora. Ya, entonces, en esta sala tenemos, en este auditorio tenemos muchos estudiantes míos y de todo el instituto. Y más allá de la teoría, ¿qué consejo podría usted dar a estos estudiantes que son de pregrado, posgrado, que están empezando proyectos de investigación original? Concretamente, ¿cómo podemos implementar, cómo un estudiante puede aproximarse a una de sus primeras investigaciones históricas? Eso es mi pregunta. It's just a small question. Thank you Es very una much. pequeña pregunta. No, está muy bien, muchas gracias. Es muy difícil decir algo significativo en un par de palabras, pero yo creo que In a way, de alguna manera, como voy a argumentar en maybe the day after tomorrow, quizás pasado mañana, strongly in favor estoy muy a favor de los casos de estudio, porque significa que hay una investigación también. Podemos discutir qué es lo que es eso, cuál es el caso, pero creo que el punto es familiarizarse con un caso y su contexto como plural, de la mejor manera posible, para poder ver cuál es el nivel, las implicaciones generales que vamos a ver también al final de la trayectoria, y cuáles son las implicaciones generales de qué es lo que puede significar el caso. now, in a sense, Ahora, de alguna manera, tuve una conversación sobre esto hace un par de días en Rosario, en Argentina, y de alguna manera me di cuenta, estaba respondiendo una pregunta, que de mi punto de vista I am not able to imagine no soy capaz de imaginar un tema which would be devoid of interest. que podría dejar de ser el interés. Hay preguntas que pueden ser irrelevantes, pero el tema parece venir de afuera, y esto podría ser posiblemente relevante por motivos por los cuales no estoy seguro. Entonces, de alguna manera, uno podría decir, no, esto no va a ser relevante, pero entonces uno puede decir cuáles son las preguntas, y solamente ahí podemos involucrarnos en una conversación y decir, bueno, sus preguntas son una pérdida de tiempo, They are just superficial questions. y son preguntas superficiales, Somebody is going pero to mention a topic. si alguien va a mencionar un tema, yo comenzaría a hacer preguntas. Esa es mi respuesta.